La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. El día de hoy no solo logra el ascenso centenares de miembros, hombres y mujeres de la policía. Era una promesa ir evacuando hacia arriba una enorme cantidad de oficiales que estaban represados por un asunto que viene de años anteriores, pero que en la medida en que hemos destrabado los niveles de ascenso en general de la Policía Nacional, también logramos que el promedio de salario real de los miembros de la fuerza policial se eleve por esta vía. Se elevará también en el presupuesto nacional ya dentro de unos días, tanto para las fuerzas militares como para la Policía Nacional, logrando que lo que llamamos profesionalismo sea en parte el que se pueda vivir dignamente de la carrera policial, no aceptar sobornos, no arrodillarse ante el crimen, mantener en alto la bandera nacional como representación del pueblo de Colombia. Lo he repetido una y otras veces, no solo el profesionalismo depende de poder vivir con dignidad de una carrera, de un sistema de ascensos, de un sistema de promociones y estímulos, también de castigos, indudablemente, pero es también la función de saber más, en función de los derechos y las libertades de la ciudadanía, también de sus obligaciones, pero derechos y libertades de toda la ciudadanía sin exclusión. Y entre más humilde la persona, más debe la policía cuidarla, porque es su sostén en la vida llena de humillaciones a veces. De la Policía Nacional no se debe esperar una sola humillación de ningún ciudadano y ciudadana, sino todo lo contrario, su dignificación como miembros de un país grande, con historia, con ancestros de hace decenas de milenios de años aquí en este continente americano, que sabían ya pintar y hacer arte y eran civilización, y son el pie para hablar hoy con propiedad de la existencia de una civilización propia en el mundo de la humanidad, que es la civilización latinoamericana, que no somos ni gringos, ni europeos, ni asiáticos, ni africanos, sino que tenemos en nuestras sangres una enorme biblioteca para mostrar al mundo y aprenderla. Y están los genes, la genética, que es la misma historia de nuestro pueblo, que como ninguna otra nación del mundo, tiene en sus genes la mayor variedad de pueblos del mundo aquí presentes. Pudiéramos estudiar la humanidad solo estudiando nuestra sangre. Y ahí nuestra mayor riqueza en hombres y mujeres, porque eso no lo tiene ningún otro ser humano en el planeta, poder juntar todas las sangres del mundo humanas, poder entender cualquier lugar del planeta aún sin conocer sus idiomas, solamente y aprendiendo en poco tiempo a bailar y a abrazar la diferencia humana. Y de ahí tener también la certeza que la gran función de un policía o una policía es ayudar al otro y comprenderlo y entenderlo, jamás vejarlo, jamás humillarlo, jamás, sino enaltecerlo como héroe de la patria también que es, porque lucha como ninguno o como ninguna en sostener su familia y resistir viviendo en un país que a pesar de su belleza trae tantas dificultades para la existencia humana.
América Latina siempre será contradictoria, he ahí el problema del latino, que al mismo tiempo que fundaba una república y hablaba de parlamentos y debates, también ponía su brazo estirado al frente mirando al sol para gritar viva Ave César y aplaudir la arbitrariedad y la dictadura. Esa contradicción la llevamos en la sangre también y en nuestra historia, pero aquí en la patria de Bolívar tenemos que saber con certeza siempre, esté uniformado o no el ciudadano o la ciudadana, que nuestra bandera siempre será la libertad y el derecho de las gentes, jamás su humillación, jamás su opresión, jamás matarla por matarla, sino al contrario, generar la vida en el país de la belleza, que hoy sabemos que lo es, no solamente en el paisaje y la naturaleza, sino en los mismos seres humanos que la poblan, seres humanos bellos porque tienen la biblioteca de la humanidad en su sangre, y esos datos que son valiosísimos deben ser cuidados por la policía en un gran esfuerzo intelectual, matemático, de redes, de saber, de algoritmos. La nueva defensa de hoy, que no es solamente llevar una pistola al cinto y saberla no utilizar cuando no sea necesario, tema que implica el control de la voluntad en absoluto en los peores momentos de estrés, porque de lo que se trata no es de usar la pistola simplemente, sino de respetar la vida humana que está al frente. Siempre, siempre, la vida va por primero. Aquí tenemos una serie de estadísticas, espero que el frío me permita completarlas. Siempre serán criticables como toda estadística que es probabilística, nunca es certera. Ya las matemáticas no son exactas. No hay leyes permanentes en la naturaleza, ni menos en las sociedades. La incertidumbre hace parte de nuestra acción. Por eso somos libres, porque la libertad se mueve no en el determinismo de la ciencia exacta, del número exacto, sino en la incertidumbre en que cualquier cosa puede pasar, terrible o magnífica, en el desarrollo de los días de nuestra patria. Y por eso estas estadísticas son probabilidades, acercamientos a la realidad, nunca la realidad. En Colombia se ha disminuido el hurto a personas. Este es el delito que cobra más vulneración en la vida cotidiana de la gente, a lo que más se le presta atención, a veces innecesariamente, pero es lo que más afecta a la gente en el bus, en la calle, en el carretera, en el camino veredal. Son cerca de 300,000 ciudadanos que denuncian el hurto. Deben ser más por los que no denuncian y ahí no sabemos mucho qué pasa. Pero entre los que denuncian al 4 de diciembre se ha bajado de 296,437 víctimas en 2024 a 274,439 este año, a una cifra muy alta, pero que corrobora algo que dijimos en campaña, y es que el hurto tiene que ver más con la desigualdad social que con otra cosa. Y por tanto, si el país es más justo, tiene menos pobreza y sobre todo tiene menos desigualdad, tema difícil de conseguir, porque pareciera que altos niveles de la sociedad colombiana no quisieran ni por el chiras que haya justicia social en Colombia, y ahí nuestro principal problema, que es la injusticia y no la justicia de la sociedad. Son cerca de 30,000 personas menos a las que se han hurtado por denuncia. Y aunque la cifra es pequeña, para un año es inmensa,
porque significa que muchos menos colombianos son víctimas de la violencia, del atraco, del hurto, del peligro de perder la vida. 36% ha bajado el hurto a comercios. Dentro de esta gravamen, para el 4 de diciembre se pasó de 36.931 casos en el 24 a 23.612 casos en el 2025. Una reducción sustancial de 12.000 casos, cerca del 4 por 3, 12, 40% de reducción en un solo año, lo que indica que la sociedad tiene menos hambre y recurre menos al delito, lo que significa que hemos hecho una labor grande en que en Colombia haya más justicia, menos hambre, menos necesidad de robar al otro. 7% se han reducido los casos de extorsión al pasar de 12.073 víctimas en 2024 a 11.182. Este delito ya no es por hambre, este delito es por codicia. Y aquí entramos a lo peor del delito en Colombia, porque mientras se puede entender que por el hambre en el estómago se robe, no se puede entender que se le haga daño a ningún ser humano en este país, simplemente porque la codicia se tomó el corazón. Pero reducimos, y de esta manera los nuevos ascensos, que son hoy 793 oficiales de la Policía Nacional, 97 de mayor a teniente coronel, 246 de capitán a mayor, 293 de teniente a capitán, 157 de subteniente a teniente. Del total de personas ascendidas, 234 son mujeres y 559 son hombres. Por grupos étnicos hay 15 afrocolombianos, 2 mulatos, 2 raizales y un indígena. Aún la cifra sigue siendo baja en comparación con la verdadera diversidad étnica de nuestra sociedad colombiana. Más personas negras, más personas indígenas, más personas mulatas, más personas raizales, para que nuestra fuerza pública se parezca más al pueblo de Colombia y de esa manera sea más querida, más amada. Ahí escuché los gritos de alegría de las familias con los ascensos de los oficiales, y eso significa amor. Y todo ser humano, llámese hombre, llámese mujer, debe sentirse bendecida si lo espera el amor en la casa, porque el amor es la mayor protección que uno tiene para mantener la vida. Todo lo demás es cháchara. Sin el amor no hay certeza, y sin la certeza no hay seguridad de la existencia. Así que los oficiales que aquí suben son amados, queridos, y eso supone que podrán tener una vida más segura a pesar de los riesgos de la profesión. Se ha logrado, y aquí una noticia triste como siempre, porque en la fuerza pública todos los días tenemos bajas, y entre más nos esmeramos en cuidar la seguridad, más bajas hay y habrán. Porque Colombia es el único país de la tierra que por decenios y generaciones, casi siglos, nos matamos y nos seguimos matando entre nosotros. Y eso es lo que nos impide ser libres de verdad y construir una nación grande. Ya por ahí andan unos traquetos disfrazados de guerrilleros hablando de paro. Y la orden del presidente de la República es que en las Navidades no se mata a nadie en Colombia y se baila y se disfruta de alegría, porque esa alegría es la que nos ha salvado como nación
a pesar de las inclemencias y a pesar del miedo y de la sangre. Hay un aumento exponencial del personal. La institución ha crecido en 14.139 uniformados. Espero, general Rincón, que la cifra sea neta después de los que se van, que siempre se van por edad, por aburrición o porque algo mejor pasó en la vida. Y entonces este es un crecimiento neto. Hay más policías por personas hoy que antes. Es el resultado del Plan 20.000, de los cuales el 36%, 5.090 son mujeres. Aún falta algo, lo que representa una reducción en la brecha de género. Se aumenta la bonificación a auxiliares, la base misma de la policía. Se logró un aumento histórico del 100% en el pago de la bonificación mensual de los auxiliares de policía, y a partir del 1 de enero se les reconocerá un salario mínimo legal mensual vigente, que hoy espero establecer a discusión la que se desata por aumentar los salarios de la gente que trabaja en el país. Y no comparan las cifras. Van pidiendo 17% de aumento para entregarle a las EPS, y la plata por ahí se fuga y se va a las alcantarillas y no hay salud. Van pidiendo, cuando se endeuda el gobierno para poder pagar la deuda de gobiernos anteriores, no solamente que se paga la tasa de interés del Banco de la República, sino más las tasas de intermediación de la banca privada, y además el riesgo país, como si el riesgo viniera de la gente que trabaja y no de los que no trabajan, pero viven de la renta del Estado y de subsidios que no se merecen porque no son pobres, y derrochan ellos sí el presupuesto. Y qué mejor que pagarle a la gente que cuida la vida, y duplicamos entonces el pago a los auxiliares, que pueden llegar con su dinero mejor a sus casas, a veces donde falta también la comida, y podrán comer bien. Y comer bien siempre es la posibilidad de pensar bien, y pensar bien siempre es la posibilidad de una mejor sociedad. Duplicamos entonces el pago de la bonificación mensual a los auxiliares, y a partir del año entrante, 1 de enero, en unos cuantos días, se les reconocerá ese salario mínimo legal mensual, que hoy pienso subir, pero no me pueden explicar con sinceridad por qué a los trabajadores solo se les pide subir un 7%, mientras a los dueños del capital rentístico que viven del Estado, ellos cobran al Estado el 13%, y si es para salud el 17%, mientras las medicinas las guardan en las bodegas y no se la entregan a la gente, buscando que no se reforme la salud. Y es un deber de todo policía o policía de Colombia ir a las farmacias y, sin incumplir las normas, ir a las bodegas y determinar en cada pueblo de Colombia en dónde están guardando las penicilinas y las medicinas que necesita con urgencia muchos enfermos en este país, que no tienen por qué suplicar cuando la medicina ya la compró el gobierno de antemano y está en abundancia, y no se la tienen que ir a vender a los contrabandistas, ni a vender a Venezuela, ni a vender a más alto precio del que se compró, para llenarse la barriga del dinero de los pobres, mientras los pobres viven la pobreza de su salud. La policía tiene esa misión, y los alcaldes de Colombia, jefes de policía, según las normas, tienen el derecho de incautar
medicinas que hayan sido acaparadas ilícitamente y tienen el derecho de buscarlas en cualquier lugar. Aquí en Colombia no debe haber medicina acaparada porque el gobierno ya pagó lo suficiente, y si no está la medicina es porque la plata se la metaquearon, y eso se llama delito contra el patrimonio y la vida de la sociedad colombiana. Ha mejorado la infraestructura, la patrulla púrpura, que es para las mujeres, que ha disminuido el feminicidio, pero sigue existiendo y siguen golpeando a la mujer en la casa cuando llega el marido reprimido, aburrido de trabajar y borracho, o quizás algo más, y entonces se desquita con su propia mujer y sus hijos y expresa toda su brutalidad de la falta de la educación pública en Colombia, golpeando al ser que más lo quiere, y de caballero se convierte en bestia, y peor que las bestias, porque las bestias macho respetan a sus hembras. Hemos tenido operaciones, logros operacionales desde que comenzó este gobierno. La Policía Nacional ha ejecutado 5.663 operaciones para la afectación y la desarticulación de estructuras que convergen en varios departamentos. De este total, 681 fueron contra grupos armados organizados, 295 contra grupos delincuenciales, 4.432 contra la delincuencia común y 255 contra estructuras transnacionales. 2018 operaciones fueron contra el tráfico de estupefacientes y no se nos reconoce. Y aquí mueren policías y a veces le quiebran sus piernas o les estallan explosivos debajo de los helicópteros y no se agradece, porque todo este esfuerzo, 2018 operaciones contra el narcotráfico, es para evitar que los gringos consuman más cocaína y no se embrutezcan tanto. Y no nos lo agradecen, a pesar de que nosotros somos los que ponemos los muertos. Ya va 1 millón de latinoamericanos asesinados por estos asuntos, y por allá donde consumen no hay gente que muera, pero nos acusan a nosotros de ser narcotraficantes y del cartel de las soles, cuando los verdaderos responsables de que exista la corrupción en América Latina derivada del narcotráfico que se toman los gobiernos son los mismos consumidores, o las políticas de los gobiernos de los consumidores, que no son capaces de poner médicos allá, sino cárceles y barrotes, y se trata de una enfermedad social, no individual, que proviene de la gran carencia de los afectos y la soledad del ser humano debilitado, porque sin amor no puede vivir y se escapa a través de estas sustancias. 643.000 capturas. Quienes más matan en Colombia no están en los campos. Error de la prensa que no dice la verdad. Quienes más matan en Colombia, según las estadísticas, están en las grandes ciudades y son relativamente jóvenes y matan a otros jóvenes, como si la barbarie se hubiera desatado, como si la muerte entre los jóvenes no fuese la más costosa de la sociedad colombiana. Y no se llaman grupos armados organizados, se llaman bandas de los barrios, los delincuentes que más matan en Colombia. Y por eso la Policía Nacional aquí tiene su mayor esfuerzo, que es más complejo del que se supone,
porque no es llevar filas de jóvenes a las cárceles donde saldrán más delincuentes, porque nuestra cárcel no es una escuela de rehabilitación, sino que es una escuela del delito. Y esos jóvenes salen más delincuentes que como entran, cuando las cárceles deberían ser universidad y salir con el saber en el corazón, la sensibilidad del arte y los saberes del cerebro. Y estos últimos meses de mi gobierno en este frente tienen que dedicarse a no cómo es de más grande el contrato con la empresa que da salud a los presos y no lleva un médico a las cárceles, se roba la plata, o los contratos para alimentar con comida que sabe a hedores y que no se pueden comer y no alimentan, porque también se roban la plata y entonces reducen al preso de Colombia a una condición de animalidad que no merece, porque de la animalidad pura del ser humano solo sale mayores delincuentes y no seres humanos, como es lo que necesitamos. Y la cárcel se convierte entonces en uno de nuestros retos para finalizar este gobierno, como aumentar la incautación, y tenemos que sentirnos orgullosos, muy orgullosos, y no bajar la cabeza y decir la verdad siempre, porque en el mundo no hay una fuerza capaz de incautar tanta cocaína en la historia de la existencia de esa sustancia y en cualquier lugar del planeta que no sea la fuerza pública de Colombia. Y gobernantes extranjeros nos deberían respetar y pedir consejo, porque nadie sabe más de incautar sin matar gente, sin matar colombianos, que la fuerza pública de Colombia. Y el señor Trump debería tener una menor soberbia para agradecer y poner una medalla en el corazón a la fuerza pública que se lo merece, y no los insultos y la calumnia y la arbitrariedad de quienes están acostumbrados a tirar misiles antes de preguntar y matar lancheros pobres y campesinos que no se merecen esa pena, porque no son culpables. Los culpables son la sociedad misma, la desigualdad, la pobreza. El lanchero de Santa Marta, cuya familia visité y supe de su barrio y cómo les habían allanado su casa los mismos delincuentes del barrio, porque creían que tenían mucha plata guardada, porque Trump había dicho que era un narcoterrorista el muerto, y el muerto no tenía techo sobre el cual dormir, y no era un narco. Los narcos viven en Dubái y en Miami, y por ahí los cazamos en algunas ciudades de Colombia, y son de todos los países del mundo y no colombianos en su mayoría, porque aquí nos quedamos con el pecado y sin el género. Los dólares dolorosos y olorosos y putrefactos se mueven en la banca mundial y no en la banca de Colombia, y aquí no entran los dólares, pero sí la sangre y las armas con las que nos seguimos matando entre nosotros como pendejos, mientras los otros se enriquecen y viven a sus anchas entre modelos, en yates junto a la ciudad de Dubái, a donde no llega un solo policía a capturarlos, mientras aquí tenemos que ver morir a diario a la policía tratando de que los gringos no metan más cocaína en su cabeza. Y no nos agradecen, pero no importa, porque sabemos que esas grandes mafias mataron muchísimos colombianos y son capaces de destruir la policía y el ejército y el Congreso de la República y los ministerios y hasta la misma presidencia, solo poniendo fajos de billete en los escritorios. Y por eso la mayor acción de la contrainteligencia policial no es como ver cómo se le ponen zancadillas a tal general incómodo porque denuncia, o a tal ministro,
sino que al contrario debe ser perseguir a fondo a todo oficial que ensucie su uniforme, su alma y su corazón y no pueda mirar de frente a su familia porque se dejó comprar por el delito y el crimen y recibió el dinero sucio y oloroso a cadáveres en Colombia. Y esta es una labor que tenemos que continuar. Aquí deberíamos hablar de los homicidios. La prensa ha dicho que se crecieron. General William Rincón, General Rincón, sí se crecieron un poquito el año pasado, pero estamos tratando de reducirlos este año antes de que termine el 31 de diciembre. Y no se ha dado cuenta la prensa que cada vez nos acercamos más al objetivo, es decir, que la tasa de homicidios está descendiendo en Colombia y se burlan para mostrar un país que se mata y se mata y se mata sin control. Cuando en los 3 últimos gobiernos, y hay que reconocerlo, el de Santos con su paz y el de Duque, a pesar de todo, y el nuestro, son los 3 gobiernos con la tasa de homicidio más baja de la historia de Colombia desde el año 1993. Y somos la tercera parte de la tasa de homicidios que había en ese año de la terrible violencia en Colombia, que cada vez es menos. Hay que hacer un mayor esfuerzo por cuidar la vida. No me gustaría decir que somos de los 3 gobiernos de más baja tasa de homicidios de la historia de Colombia contemporánea, sino que somos el gobierno de la más baja tasa de homicidios y que vamos en el camino de hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Pero hemos reducido la violencia y la violencia se concentra en las grandes ciudades y es Bogotá, y lo repito porque no fueron capaces de refutarlo decentemente, la ciudad que más pone muertos en la historia de Colombia, actual, presente. Y por tanto, todo oficial en sus ascensos, señor general, debe tener una calificación de acuerdo a su administración territorial, de si fue capaz o no de reducir la tasa de homicidios en su región. Y yo me sentiría absolutamente decoroso y orgulloso de poner esas insignias en los hombros o en el pecho, si el que asciende puede mostrar que redujo la muerte en su territorio. Y es por ahí por donde hay que medir, no como antaño que nos trajo tanta inmundicia y humillación y pérdida de moral, porque se premiaba era por cuántos muertos más, y se ponían las medallas y terminamos en la ejecución bárbara de miles de jovencitos que no merecían morir sino estar en esta Navidad con sus familias. Pero el nuevo indicador general no es de la muerte, es de la vida, porque no somos del Facio, aunque crezca, somos de Bolívar, y Bolívar no contaba por muertos sino por vivos, así lo hubieran matado de sed los esclavistas en la ciudad de Santa Marta. Contamos por vivos, no por muertos, general. Y por tanto aquí se debe ascender a la mayor grado al que más vidas salve y no al que más muerte produzca. Ojo, porque somos de la libertad y no de la opresión, y no somos espectros de la muerte sino ángeles de la vida, guerreros milenarios de la existencia en el planeta, y debemos sentirnos orgullosos de eso. A esa juventud hay que entregarle más estudio indudablemente en los barrios populares, y hay que saber de antropología y de sociología para saber quién era Cancerbero y no burlarse de él, que fue un gran arte venezolano caído por desgracia.
y tirado desde un edificio por el cual pensaban que los iban a acusar de suicidio cuando los habían era asesinado. El gran poeta de Dante vuelto rap. Poesía maldita, dicen a veces, poesía real de nuestros barrios populares. Como cancerbero hay miles de jóvenes, hombres y mujeres que tratan de expresar a través de la carencia del estómago y del espíritu el arte aún que nos hace vivos y resistentes, y cada policía en el barrio debe entender eso y no perseguirlo. Debe saber que en un graffiti hay libertad y arte, y que una pared es más bonita si se llena de colores que si es gris. Y por eso esa juventud barrial tiene que ser abrazada por el joven uniformado y entendida. Y si pueden bailar rap, mejor, y si pueden cantar en las nuevas trovas de las juventudes de hoy, que hoy poco entendemos, mejor, porque un joven debe entender a otro joven, no importa si esté uniformado o no, y no buscarlo como enemigo, porque entre la juventud no puede haber enemigos sino amor, porque están listos y listas para ello, porque así se reproduce la vida del ser humano y porque podemos ser más y más hermosos. La juventud no se muere antes de reproducir y antes de ver crecer sus hijos, sino que debe sentirse orgulloso de tener hijos y no abandonarlos, y amar lo que se debe querer y no olvidar jamás hasta el último año de la existencia lo que fue el amor profundo, real, verdadero. Jóvenes, ustedes tienen la obligación de sacar a los otros jóvenes de las bandas. O se llevan a la cárcel o se les da la mano, para que entiendan que la violencia no es el camino, sino el arte. Y entonces necesito aquí a promotores del arte y que sepan de eso, y no que se oscurezcan como la demás parte de la sociedad en el siglo de la irracionalidad y la barbarie, porque una policía bárbara no salva a la nación, no la lleva adelante. Solo una policía sabia, experimentada, que sepa de tratar al ser humano y de defender su derecho y su dignidad y no dejarla jamás, la que puede llevar a nuestra juventud a salir del homicidio cuando se escapa de las tristezas de la vida cotidiana de su barrio, en el que no encuentra la esperanza. Y nosotros somos la esperanza, y ese es nuestro mayor logro. Aquí han otorgado 10 días de permiso la Dirección General de la Policía Nacional a quienes han ascendido. Para mí es un problema, porque entre los ascendidos van quienes me cuidan. Entonces me toca buscarme otras cuidadoras y cuidadores. Mientras tanto, no vaya a ser que por un error termine mi existencia. Pero aún así, con ese riesgo, yo voy a otorgarle adicionalmente a quienes han ascendido, hombres y mujeres, 5 días más de permiso otorgados por el señor presidente de la República, comandante supremo de la Fuerza Pública de Colombia según orden constitucional, para que alcancen a la Navidad y bailen mucho y se diviertan, y si los aman, pues saber de ese amor, y si no los aman aún, pues saber conquistar al amor, porque eso sí sabemos. No nos puede ganar ningún pueblo en el mundo en la carrera del amor. A veces no nos damos cuenta de esas elegancias que tenemos.
Y entonces, 15 días para que ustedes puedan reflexionar y en medio del amor ser los mejores oficiales, hombres y mujeres que la generación contemporánea de la policía haya tenido, para que podamos sacar a Colombia de la violencia y volverla a un país de derechos verdaderos y garantizados para todas y todos, y un país de la libertad que nunca debe abandonar la bandera del libertador, así nos llenemos de tiranos a los alrededores, porque siempre mantendremos esa bandera en alto y sabemos qué significa, que no es sino el amor a ser libres, libres y relibres, y jamás volvernos esclavos ni siervos, ni servir ni arrodillarnos al opresor. Libres nacimos, libre se creó la República de Colombia, Colombia libre gritamos. Y la bandera tricolor no es los colores de la piel y el rostro de una aristócrata rusa, como mal nos enseñan, sino que son los colores de la libertad del Caribe, hoy ensangrentado, pero que tiene que ser de paz, de cambios, de huracanes que cambien los malos espíritus de la sociedad y del mundo, y pueda erguirse como antaño en un barco haitiano de esclavos liberados que traían a Miranda y a Bolívar, caribeños, todos los dos, a las costas continentales del Caribe, salidos de las Antillas, con el alma hinchada para hacer en el continente lo que se había hecho en las islas, que no era más que liberarse de la esclavitud y emanciparse. Y emancipados somos, y de eso tenemos que sentirnos orgullosos y no besar la mano del opresor y del esclavista, sino sin matarlo, mirarlo de frente y decir: soy un hombre y una mujer libre porque soy colombiano y colombiana, y Colombia es la tierra de la libertad y enseña la libertad a la humanidad. Gracias a todos y todas. Nos vamos a calentar, no voy a hacer que el resfriado no nos deje trabajar y dañe la Navidad. Y entonces les agradezco mucho a todas y todos ustedes su presencia, y a las familias que vayan a abrazar a sus seres queridos con los nuevos galardones de su vida y de su dedicación. Gracias, muy amables. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.